Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Bona y todas las semanas les leo un nuevo cuento en audiolibros por qué leer. Si todavía no lo hicieron, pueden suscribirse a esta lista que suma ya como más de 250 cuentos y estoy muy feliz por todas las devoluciones que hacen después en mis redes y me cuentan qué les pasó con cada historia. Hoy nos metemos en el Japón post Primera Guerra Mundial, por un proceso de industrialización que en ese momento se estaba desarrollando y también por el contexto político y social del momento, las condiciones laborales de los japoneses bajaron muchísimo. Y ahí nació, al calor de ese conflicto, nació lo que se considera literatura proletaria japonesa, que era escrita por personas que querían denunciar la situación casi de esclavitud, de extrema explotación, pero siempre conservando la idea de llegar a esos trabajadores, alcanzarles también a ellos esa literatura. El cuento de hoy, esta vez sí, del autor Teppei Kataoka, forma parte de la antología Bajo un cielo oscuro cargado de nieve, antología de literatura proletaria japonesa, como su subtítulo lo indica, editado en 2020 por También el Caracol, una editorial independiente argentina que hace sus propias traducciones del japonés al castellano, y en este caso trabajaron en la traducción Mariana Alonso y Masako Kano, y cuenta con estudios preliminares de Miguel Sardeña, que junto a Mariana Alonso es el otro editor de También el Caracol. En esos estudios preliminares, además de contarnos muchos datos biográficos de los autores que forman parte de esta antología, Miguel Sardeña nos cuenta cuál fue el recurso que usaron para elegir a los autores y sus textos. Y él dice que eligieron aquellos textos que, por un lado, denunciaban, o sea, formaban parte de esta literatura, pero que además no perdieran su sello literario, porque en el fondo la literatura no es únicamente una herramienta de denuncia o un espacio donde tiene que quedar claro una ideología, pero sí, en esa época era importante porque no solo te atrapaba la historia, sino que también los trabajadores podían sentirse identificados o podían alzar la voz a partir de la literatura. El cuento de hoy es un cuento mural. Fue concebido para pegar en las paredes de las fábricas y que pudieran leerlo los trabajadores al pasar y que hasta incluso se amucharan, estuvieran en grupo, enfrente de esos carteles y pudieran leerlo. Algunas palabras censuradas en este cuento yo se las puedo leer porque después se recuperaron, entonces están marcadas en el libro, lo cual hace que no sea un libro que solamente tiene textos literarios, sino que ustedes se van a llevar mucha información. Hasta acá mi presentación. Vamos a la lectura y después les agrego algún datito más. Así se justificó Kokichi. Tengo a mi madre ya anciana, una esposa, hijos. Por eso se oponía a la huelga. No puedo subirme al mismo tren que ustedes los jóvenes, me susurró amablemente al oído. La rata tenía sus razones. Le preocupaba que lo despidieran. Era difícil encontrar trabajo en el mundo actual. No me gusta, me niego a dejar que mi madre, mi esposa y mis hijos mueran de hambre. Hermano, lo que decís es cierto, le dije entonces. Con esta recesión, si perdés el trabajo, te morís de hambre. Los capitalistas se aprovechan de eso. No podemos mostrar debilidad. También le dije que no era el único que tenía una madre. Todos los compañeros de la clase proletaria teníamos una familia. Si fuera por el miedo, el proletariado debía renunciar para siempre a su lucha. Y renunciar para siempre a luchar, mierda, ¿no era acaso permitir que los capitalistas nos exprimieran hasta que ya no quedara nada que exprimir? Pero Kokichi persistió en su actitud y no se unió a la huelga. Hubo otros 14 o 15 en nuestra pequeña fábrica que, como él, no participaron. Al final levantamos la huelga con la condición de que no hubiera despidos. Nuestros líderes eran socialdemócratas y no contábamos con poder suficiente. El reclamo contra el recorte de sueldos fue ignorado por completo. Una mierda. Habíamos sido derrotados. Habría pasado un año desde entonces. Todos miraban a Kokichi con ojos de sospecha. Kokichi, ese tipo no es un ser humano. Traidor, cobarde. Las otras ratas rompehuelgas trabajaban en áreas diferentes, así que Kokichi se había quedado solo y marginado en el área de tornos. Nadie le dirigía la palabra.
Un día, durante el descanso de mediodía, Kokichi me lanzó una caja de cigarrillos Bat. «Si querés un cigarrillo, acá tengo», me dijo. La caja me golpeó en la rodilla y cayó al pasto del baldío. Me reí con cinismo, dando a entender que los cigarrillos de la rata eran algo demasiado sucio como para tocarlos. «¡Hey, Uno! Dame un cigarrillo, por favor». Estiré la mano hacia donde estaba Uno. «Aunque te mueras de sed, no bebas de la fuente de un ladrón, ¿no?», dijo Genko Yamamoto. «¿Qué es eso?», preguntó Uno poniéndose de pie. «Huele a intelectual. ¿No es un proverbio chino?». Se acercó a mí para darme un cigarrillo y cuando lo miré, lo agarré justo pisoteando la caja de Bat de Kokichi. Lo había hecho a propósito. Me dio pena Kokichi. «Ya es suficiente», le dije a Uno en voz baja. Unos días después del incidente, en mi camino de regreso a casa desde la fábrica, escuché que alguien me llamaba desde atrás. «¿Qué? Ah, ¿sos vos?». Cuando me di cuenta de que era Kokichi, le mostré mi mejor cara de disgusto, como diciéndole, «No me interesa en lo más mínimo caminar con vos. Ustedes son todos jóvenes y tienen la energía para hacer una huelga, pero yo...». «Ya está bien, Kokichi, no des más excusas. Incluso para vos yo... quieren que me vaya». Se lo veía abatido. «Para nada. Es función de los capitalistas dejarte sin trabajo». Pasaron 3 meses. Un día sonaron gritos por toda la fábrica. «¡La rata Kokichi se lastimó!». Era el grito que nos golpeaba y se quedaba resonando en lo profundo de nuestro pecho cada vez que una máquina lastimaba a alguien. Salí corriendo. Empujé para hacerme paso entre la multitud y vi a la rata Kokichi, su cara azul, la sangre. Estaba tirado en el piso y le faltaba una mano. Nadie dijo que lo tenía merecido. Eso que veíamos era una imagen de nosotros mismos. Todos despedimos al herido en silencio mientras se lo llevaban en camilla. Nos había traicionado, pero él también era un proletario. Así nos sentíamos. Después, observamos qué actitud tomaría la empresa con el traidor. 100 yenes. Esa fue toda la indemnización para la víctima que había perdido un brazo por la empresa. Miren, solo 100 yenes. La indemnización que te dan si perdés un brazo por la empresa son solo 100 yenes. Y este brazo es un poco diferente del de un hombre rico. Nosotros no tenemos otro capital que estos brazos, nuestros brazos. Páguenle 1000 yenes a la víctima». Y empezó la segunda huelga. El día anterior a la huelga, aunque estaba ocupado siguiendo el fracaso de las negociaciones, me hice un momento para visitar a Kokichi en el hospital. «No hagan huelga por mí, por favor», me dijo. «Me resigno a pensar que me merezco esto que me pasó». Me reí. «No lo hacemos por vos, es por el bien de la clase proletaria». «¿Pero no me odian ustedes? Si me odian, no me alegra recibir 1000 yenes gracias a ustedes». «¿Por qué no te mostraste así de obstinado durante la primera huelga en lugar de hacerte la cabeza hasta convertirte en un traidor?». Kokichi guardó silencio. Cuando me dispuse a volver, me detuvo. «Tengo algo que decirte». Se dirigió entonces a su esposa. «¿Podés salir un momento?». Cuando nos quedamos solos, Kokichi me preguntó, «¿Vos sos comunista?». «No, no lo soy». «Mentiroso». Sus ojos eran afilados. «¿Por qué decís eso?». Me dio esa impresión. Después de un rato, Kokichi murmuró, «Ah, ya es tarde. Un brazo. Mierda». Al día siguiente, en la asamblea de trabajadores, la audiencia se exaltó al recibir al miembro del comité que les informó el fracaso de las negociaciones. Esta vez sí, todos los camaradas del sindicato de trabajadores estaban motivados. Teníamos que poner todo de nosotros, cumplir los lineamientos del sindicato de trabajadores y no darles espacio a sus líderes corruptos para interferir. Porque como miembros del sindicato de trabajadores, para liderar siempre el camino del bien común, tenemos que mostrarlo con nuestros cuerpos. Debajo de mi abrigo, apreté con fuerza el volante que teníamos preparado. Kokichi había perdido su brazo. Yo, acá y ahora, daría mi vida por la bandera del sindicato de trabajadores. Esto fue Esta vez sí, de Tapei Kataoka, un cuento de 1931, que como les decía al principio fue concebido como literatura mural. ¿Se imaginan como trabajadores
que estén estos cuentos pegados en las paredes de tu empresa, de tu oficina? ¿Qué les despertó la lectura de este cuento? ¿Se sintieron atrapados por la historia? ¿De qué lado se colocaban ustedes ideológicamente a medida que lo iban escuchando? Me parece que lo interesante también es eso, cuando estamos leyendo, el poder intentar interpretar las sensaciones de todos los personajes, no únicamente de los buenos, entre comillas, ni tampoco rechazar a todos los malos, entre comillas. Este libro, que es súper interesante, si les despertó interés la temática, vayan a buscarlo, cierra con un cuento que se llama La Rana Roja, que también me interesaba sumarlo a la lista de por qué leer, pero me di cuenta que podían escucharlo por la voz del propio Miguel Sardeña en su canal de YouTube. Así que vayan a YouTube, pongan Miguel Sardeña y ahí van a encontrar La Rana Roja y además un montón de información que él siempre sube a propósito de la literatura asiática. Por mi parte, @porqueleerok para que me sigan en todas las redes. Si les gustó este contenido, si quieren más del estilo, también me lo pueden contar ahí. Y sepan que ayuda muchísimo si tienen ganas de convertirse en mecenas de Por qué leer. Esto es aportando económicamente a alguna moneda, lo que ustedes puedan. Todo suma de verdad un montón para poder seguir haciendo más y mejor este trabajo. Ahí en la descripción están los links de Patreon, de Cafecito, de Mercado Pago y demás. Le mando un abrazo también a Dani Fernández, Dani Rap de Activando Producciones Proyecto, que es el que le da la identidad sonora a este podcast, y ustedes también se pueden comunicar con él si necesitan alguien que haga lo propio con sus podcasts. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chau.